En las alturas, un resplandor despierta una tierra nueva. La cordillera de los Andes eleva sus cumbres para alcanzarlo. Su calor activa los ciclos de una naturaleza imponente y majestuosa. El agua transforma el desierto, creando los oasis productivos que pueblan los valles. Abrigados por una luz generosa, hombre y naturaleza trabajan juntos para alumbrar los frutos de una tierra pródiga. Su gente es el motor que impulsa a esta provincia próspera e inspiradora que disfruta de ser siempre anfitriona. Con los buenos augurios de su estrella, San Juan los espera. Deslumbrante. Intenso. Vital. Venía San Juan, la estrella de los Andes. Ya no estoy en la cámara, por eso pues sí. Bueno, ya están por conectarse otras personas que me acaban de avisar. Bienvenidos a todos y a todas las que ya se están conectando. Vamos a esperar un ratito. Muy bien, hola Laura, Miguel, qué alegría verlos. Saco esta valla porque no me deja ver para habilitar esta valla que me está tapando la otra para poder... No, esta valla de abajo te estoy diciendo que quiero sacar para poder ver la del Zoom. A ver. ¿Qué cosa del Zoom? La valla del Zoom que está por detrás de esa para poder poner la cámara. Cierren los micrófonos quienes están hablando.
No. Hermoso México, gracias Laura por compartirlo. Y hermoso nuestro San Juan. Dos culturas que se encuentran. Esto es lo que un poco queremos compartir entre todos. Le damos la palabra a Paula, que va a iniciar este encuentro. Bienvenidos a todos nuevamente a la segunda jornada conversatorio taller, Desafíos de crear el lazo educativo en épocas de educación remota. En el encuentro de hoy vamos a compartir con ustedes una experiencia de clases en espejo entre dos cátedras de las carreras de licenciatura de Ciencias de la Educación, una de didáctica de la Universidad de La Salle y la otra de didáctica de niveles 1 de la Universidad Nacional de San Juan. Quisiera contarles también que las clases en espejo son un recurso académico, una estrategia que utiliza una plataforma digital para compartir experiencias educativas entre docentes, estudiantes de dos universidades extranjeras en el marco de la internacionalización y la movilidad virtual. Vamos a darle entonces la palabra a la maestra Minerva Sánchez de la Universidad de La Salle y a sus estudiantes de Ciencias de la Educación para que nos compartan esta experiencia. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto ver tanta audiencia y estar compartiendo con todos ustedes este espacio, ¿no? Empezando con las características de cada una de nuestras regiones. El día de hoy, bueno, vamos a tener una presentación de los chicos de segundo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación.
Sin embargo, están presentes también los chicos de cuarto semestre, que ahorita están cursando diseño de evaluación curricular, y les doy las gracias por su compromiso con estas jornadas. Y bueno, le dejo la palabra en este momento a Carlos Ortiz, que va a hacer un ejercicio con nosotros para continuar con la presentación de la experiencia de las clases espejo que hemos tenido en este semestre con ustedes. Carlos, te dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Primero que nada, vamos a hacer un ejercicio de relajación, ¿vale? Lo primero que les voy a pedir es que cierren sus ojos para que no haya distracciones visuales. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, todos. Y vamos a comenzar a inhalar. Y vamos a exhalar. Inhalamos. Exhalamos. En esos momentos, te pido de que seas consciente de la acción que estás realizando, de la acción que está realizando tu cuerpo. Otra vez, inhalamos. Volvemos a exhalar. Creo que Carlos se desconectó. Perdón, me sacó el internet. Sí. Sí, me botó mi internet, ya saben, son problemas que se presentan ahorita en nuestras clases. Vamos a continuar. Lo importante ahorita, lo que te voy a pedir, es que te hagas consciente del espacio en donde te encuentras. Puedes estar en tu cuarto, en tu cocina. Es más, puedes estar afuera en el patio. ¿En dónde estás? Trae hacia ti el sonido más fuerte que puedas detectar. ¿Qué es? ¿El canto de un pájaro? ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está murmurando a tu alrededor? Y nuevamente vamos a inhalar. Y exhalamos. Ahora te voy a pedir que te concentres en buscar el ruido más lejano que esté a tu alrededor. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese sonido? ¿Ya lo detectaste? Bien. Nuevamente vamos a inhalar y vamos a exhalar. Ahora vamos a hacernos conscientes de en dónde nos encontramos nosotros. ¿Cuál es tu posición? ¿Estás bien sentado? ¿Cómo tienes las manos? ¿Estás nervioso? Presta atención a tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Tal vez está acelerado, tal vez está tranquilo, tal vez sientes una presión en el pecho porque en 2 horas tienes que salir corriendo porque tienes una actividad. Bien, nuevamente vamos a inhalar y vamos a exhalar. Inhalamos nuevamente y exhalamos. Vas a hacer conciencia de que estás frente a un auditorio. Tal vez vas a exponer, tal vez solamente estás como asistente, tal vez vas a participar. Y solamente eso quiero que tengas consciente. Tu posición dentro de esta convivencia que estamos teniendo. Y por última vez, vamos a inhalar 3 veces. Vamos con la primera. Inhalamos.
Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Una última vez, por favor. Inhalamos. Exhalamos. Listo. Poco a poco te pido que vayas abriendo tus ojos. Poco a poco, para que la luz vaya entrando también poco a poco y vayas viendo alrededor, ¿vale? Y con esto concluimos este momento de concentración, de reflexión, y cedo la palabra a mi compañera Andrea. Si eres tan amable de compartir, sí, gracias. Sí, muchas gracias, Miss. No sé si, Karime, ya quieras empezar con la presentación. Sí. Karime. Buenas tardes a todos. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablarle acerca de las experiencias adquiridas durante las clases espejo y espero sea de su agrado. Bueno, para empezar, nosotros consideramos importante iniciar con el poder conocer otros contextos de cómo se ha vivido la pandemia. Esto porque creemos que es importante poder visibilizar la diversidad de contextos presentes con la finalidad de abrir el diálogo para poder presentar las consecuencias que las comunidades educativas van a tener a corto y a largo plazo. A partir de las mismas consecuencias que vamos a revisar, vamos a poder discutir las principales soluciones e implementaciones necesarias para innovar la educación y poder sobrellevar este impacto de la mejor manera posible. También algo que nos llevamos de este encuentro es conocer los diversos planes curriculares de ambas universidades. En el caso de la Universidad de San Juan, la licenciatura que tienen en profesorado y la especialidad que poseen en investigación educativa, mientras que en el lado de acá de México, de La Salle, podemos ver la licenciatura que tenemos en Ciencias de la Educación con especialización un poco más hacia el área de psicopedagogía y poder retroalimentarnos entre ambas universidades con estos aprendizajes y los diversos conocimientos que adquirimos desde nuestras ramas de la pedagogía. La siguiente idea es compartir experiencias tanto educativas como personales y recordemos que en las sesiones formamos equipos donde cada uno compartió sus propias vivencias para posteriormente realizar una retroalimentación en general y poder sacar conclusiones. También aprendimos a ser empáticos con las diferentes vivencias de alumnos y maestros, es decir, ponernos en la situación de la otra persona, de sus circunstancias, de sus perspectivas y de sus pensamientos, además de identificar las emociones de los demás. Se viven experiencias equiparables entre ambos países en el ámbito educativo, como por ejemplo que la educación en Argentina y en México es gratuita. Recabamos información para poder utilizarla como futuros educadores. Gracias a la tecnología y en la situación que nos encontramos, nos ha ayudado a desarrollar aún más habilidades y que compartiendo aprendimos más de cada uno de nosotros para ser mejores educadores. Tenemos diferentes dificultades tecnológicas como el que nuestro internet fallara, las fallas de las computadoras como no poder prender la cámara, el micrófono, además de que, como nos comentaban los de la Universidad de San Juan, ellos batallaron mucho con las nuevas aplicaciones que estamos viviendo en México y Argentina. Logramos darnos cuenta de que el aprendizaje no es el mismo de manera presencial como en la virtual, dado que los planes y programas en ambos países no están diseñados para trabajar en línea, y todo el personal involucrado en el ámbito educativo tuvo que adaptar sus contenidos, actividades y estrategias educativas a la educación a distancia. La siguiente es comprender la incertidumbre que está generando en los alumnos y en las clases en línea, los retos que se enfrentan tanto en México como en Argentina, desde la educación básica hasta la educación superior. Y por último está el hecho de cómo se está resignificando el aprendizaje, la didáctica, la evaluación, y las relaciones en el aula. Esto es porque nosotros consideramos y esperamos que todos nosotros pues ya
bueno, hemos sido orientados nuevamente a partir de todo esto que inició lo virtual, en este contexto en el que hemos estado aprendiendo tanto académicamente y tanto en lo social, ¿no? Entonces todo esto lo vemos como una virtud, porque sabemos que por otra parte igualmente esto nos trajo consecuencias malas. Entonces ambas instituciones, como lo comentamos las otras sesiones, pues hemos estado viendo cómo ha fluido nuestro aprendizaje y que le estamos dando como un mayor valor al aprendizaje para poder como evaluarlo mejor. Muchas gracias, chicos. Además, comentarles que pues estamos a punto de regresar un poco a la presencialidad. Vamos a ver cómo nos va la experiencia que compartimos de suya al respecto de ya haber estado dentro de ello, pues nos va a servir, ¿no? Aquí hay otros protocolos, estamos viendo cómo nos va a ir desde la educación básica hasta la educación superior, pero bueno, a ver si tenemos oportunidad de compartir después cómo va esto, ¿no? Muchas gracias, les agradecemos. Muy Bueno, interesantes Paula. las conclusiones que han sacado de esta experiencia espejo, ¿no? Como grupo de estudiantes. Muchas gracias por compartirlo, Minerva, y por el trabajo realizado. Sí, muchas gracias a ustedes. Luego vamos a dar entonces oportunidad para las preguntas y el intercambio. Muchas gracias a los estudiantes y a maestra Minerva. Les vamos a dar entonces ahora la palabra a la profesora Rita Quiroga, de Didáctica de Niveles 1, para que ella nos comente, bueno, esta experiencia, pero desde San Juan, ¿no? Desde la licenciatura de Ciencias de la Educación en San Juan, cómo han vivido ellos esta experiencia. Buenas tardes a todos, qué alegría encontrarnos nuevamente en estas jornadas, donde estamos aprendiendo y resignificando nuevamente los encuentros, ¿no? Estos encuentros en estos entornos virtuales, como ayer nos compartía también Emilce y Rosita, resignificar la presencialidad, ¿no? Primero agradecerles a todos los equipos, docentes, profesionales, estudiantes que han posibilitado que hoy nos encontremos y podamos seguir pensando juntos los desafíos que hoy nos interpelan en el plano educativo. Minerva, querida Minerva, que hemos compartido encuentros y hemos acordado, la verdad que ha sido muy interesante el recorrido que has compartido con los estudiantes, donde han destacado distintas ideas, distintas reflexiones que se trabajaron y expresaron los estudiantes en los encuentros que compartimos en abril. Ahora yo les voy a dar la palabra a estudiantes de cuarto año, de Didáctica de Niveles 1, que es una didáctica específica que se focaliza en las prácticas de enseñanza en el nivel inicial y en el nivel primario, y cómo este contexto, a pesar de todas las dificultades, todas las incertidumbres que también ayer han destacado los estudiantes y los profesores, en nuestro caso creo que desde las cátedras, desde los docentes, representó la oportunidad de encontrarnos, ¿no? Más allá de todas estas dificultades fue esta oportunidad de acercarnos, y de encontrarnos, de acompañarnos, de escucharnos, y los estudiantes van a compartirles dos grandes, diríamos, momentos. Por un lado, van a recuperar algunas de las problemáticas que se trabajaron en torno a estos desafíos, que fueron el hilo conductor, ¿no? Que nos permitió dialogar entre estos dos espacios, la didáctica desde la mano de Minerva, en México, y esta didáctica de niveles 1. Acá en San Juan tomamos como hilo conductor, en este contexto de pandemia, la educación, y específicamente centramos la mirada en los desafíos que se le plantean a la didáctica, ¿no? Que le interpelan en estos niveles, inicial y primario. Laura, Nancy, Gema, Daniela, no quiero olvidarme de nadie, Paula y Juan, van a ser los representantes de los estudiantes y los invitamos a compartir su trabajo.
Por favor, les pedimos que coloquen los micrófonos en silencio, así no se escucha ruido mientras exponen los alumnos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Somos alumnos de cuarto año de la Cátedra de Didáctica de Niveles 1, del Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación. En esta segunda jornada de conversatorio, taller, en esta experiencia en clases de espejo, queríamos compartirles, como dijo la profesora, los desafíos que nos interpelan acerca de las problemáticas presentes en este contexto educativo actual, particularizando la mirada en el nivel primario y en el nivel inicial, de manera también de visibilizar la situación educativa, pero también desde distintos contextos socioculturales, de manera que propicien, ¿sí?, una reconstrucción de puentes. Esta reconstrucción de puentes, ¿sí?, que favorezca una reflexión crítica sobre la educación en estos tiempos que nos tocan vivir de pandemia. Para esto, en un primer momento, reconocimos cuáles eran las políticas socioculturales y las políticas, sobre todo educativas, tendientes a garantizar las trayectorias en nuestro país. Nosotros trabajamos en un primer momento con la resolución 174. Esta resolución la da el Consejo Federal de Educación, que es la reunión de todos los titulares, representantes de cada una de las provincias de nuestro país, que son quienes deliberan, ¿sí?, cuáles son las políticas y el accionar a seguir. En la resolución antedicha, la 174, es en donde se promueve, ¿sí?, la continuidad de las trayectorias, ¿sí? Nosotros en esta resolución se trabaja con unidad pedagógica, es decir, primero y segundo grado hacen una sola unidad, ¿sí?, y en donde se propicia el acompañamiento en todo momento. Esto fue el eje en función de lo que se hicieron luego las resoluciones, ¿sí?, que se llevaron a cabo en este tiempo de pandemia. En un primer momento fue la resolución 366, ¿sí?, y 367. En la de 366 fueron todo lo que son las normas de escolarización, y la 367 y 368, los criterios y cuáles eran los criterios y las prioridades particulares en cuanto a la evaluación, acreditación y promoción. En la 374, ¿sí?, del 2020, se dieron las pautas del calendario escolar. En la 376 y 377 fueron los protocolos y los lineamientos generales en cuanto a la situación sanitaria y en cuanto a la situación pedagógica de nuestro país. En la 386 se dio más que nada cómo iban a ser el sostenimiento de las clases presenciales en todos los niveles de la educación obligatoria. Y en la 387 fueron las líneas generales de escolarización, ¿sí? Y cuáles eran las pautas sanitarias, ¿sí?, en forma detallada que se iban a llevar a cabo. Esto fue en cuanto al marco normativo a nivel país, ¿sí?, Argentina. Nosotros como provincia tenemos, ¿sí?, una articulación de cada una de estas resoluciones. Preferimos nosotros abocarnos a la última, que es la 242 del 2021, donde un poco se resume todas estas resoluciones que se han venido dando a nivel nacional, ¿sí? Cabe decir que ante esta situación o ante este escenario educativo, la didáctica para nosotros, digamos como clase a esta conclusión, cumple un lugar fundamental, ¿sí?, un rol fundamental, ya que siguiendo las líneas de Camilleri, ¿sí?, porque nos posicionamos bajo esta línea pedagógica, entendemos a la didáctica como una disciplina que se ocupa de las prácticas de enseñanza
y que tiene como misión justamente describirlas, explicarlas, fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de problemas de las prácticas que se van planteando a los profesores. Por esta razón, es un campo de estudio totalmente necesario, ¿sí? Porque se ocupa de las cuestiones más generales, siendo una didáctica específica, ¿sí? Un campo con criterios de diferenciación variados por la multiplicidad de categorías y niveles de análisis a esta diversidad que responde no solo a la heterogeneidad de las clasificaciones en uso, sino al gran dinamismo que nos va presentando la sociedad y a la vez el conocimiento, lo cual genera estos cambios frecuentes en este escenario educativo actual, que se visualiza más aún, ¿sí?, en las modalidades de educación, siendo también la enseñanza, en palabras de Davini, una práctica social e interpersonal que consiste en transmitir un conocimiento, en favorecer el desarrollo de una capacidad, como así también de corregir la habilidad y guiar una práctica. Entonces compartimos, ¿sí?, recalco nuevamente, esta perspectiva sociocrítica, esta concepción, ya que hemos observado mediante todos los trabajos que hemos realizado, ¿sí?, cómo la enseñanza varía en función del contexto también sociocultural. Bueno, para esto voy a invitar a mi compañera Laura, ¿sí?, para que continúe con la exposición. Buenas tardes para todos. Bueno, tengo problemas con la conectividad, no me enciende la cámara. Pero ¿me escuchan ustedes? Sí, Laura, sí se escucha. Bueno, bien. Continuando con lo que dice mi compañera Eliana, desde el marco gubernamental, desde las políticas educativas del gobierno nacional y provincial, se establecen, para una mejor educación dentro del sistema, distintos desafíos que debemos tener en cuenta para implementar en el nivel primario. Entre ellos encontramos ampliar y mejorar las condiciones y formas de acceso, la permanencia y egreso de los estudiantes dentro del sistema. Y para llevar a cabo esto, el gobierno propone estrategias, como por ejemplo, dentro de este nivel, del nivel inicial, ampliar las horas de escolaridad dentro de la institución, cosa que beneficia sobre todo a los alumnos de los grados superiores del nivel y no tanto de los chiquitos. Otro desafío que plantea el gobierno tiene que ver con desarrollar estrategias para lograr disminuir el fracaso escolar. Y para esto se pone en vigencia la resolución 174 del año 2012, de la que hablaba recién Eliana, que tiene que ver con la posibilidad de promocionar a los alumnos de un año o de un grado al otro. En este caso sería del primer grado al nivel primario hacia el segundo grado, una promoción acompañada. ¿Qué quiere decir esto? Esto le va a permitir a los estudiantes y al docente poder potenciar sus conocimientos y lograr aquello que no haya podido adquirir en el año anterior. Esta resolución se llevó a cabo también como modo de dar respuesta a un problema que venía planteándose desde hace varios años en el sistema educativo argentino, y es el alto nivel de repitencia que se venía dando sobre todo en estos dos primeros grados del nivel. Otro de los desafíos que plantea el gobierno tiene que ver con fortalecer las trayectorias escolares
generando mejores condiciones para la enseñanza y para el aprendizaje. En este desafío, el Estado propone llevar a cabo estrategias como, por ejemplo, fomentar la articulación entre los distintos niveles del sistema educativo, intensificar políticas y programas que tengan que ver con el fortalecimiento y el desarrollo de los aprendizajes escolares en todas las áreas establecidas en el currículum provincial, nacional, y otras áreas que, debido a la pandemia y a las distintas situaciones que hemos vivido en los últimos años, también se han logrado integrar, como por ejemplo la educación sexual, la educación emocional, la educación para la construcción de la ciudadanía, la prevención inicial del uso de drogas, la enseñanza de otras lenguas, entre otras. Otro de los desafíos tiene que ver con la utilización de nuevas tecnologías que potencien y favorezcan estas trayectorias educativas. También tenemos que tener en cuenta dentro de las instituciones el generar espacios de contención y vinculación con las familias de nuestros alumnos, sobre todo con las que presentan un alto grado de vulnerabilidad. También se tiene que tener en cuenta el fortalecimiento de la gestión institucional, porque es desde aquí, desde la gestión y con el apoyo de los docentes, que nos vamos a poder hacer cargo de solucionar o de viabilizar las posibles soluciones para los distintos problemas de nuestros alumnos que tengan que ver con su condición económica, social, emocional y también escolar. Como educadoras, entonces, se nos plantea a partir de esto una misión fundamental que tiene que ver con generar situaciones de enseñanza y aprendizaje que potencien trayectorias educativas continuas, completas, pero también reales, tomando los conceptos desde la autora Flavia Terilli. Dentro de lo que es el nivel inicial y los primeros años del nivel primario, otro de nuestros desafíos tiene que ver con la formación de lectores y escritores, con la alfabetización inicial. La autora Lila Davini asegura que la alfabetización es una interacción entre el individuo y el mundo en el que se lee y se escribe. Ahí está nuestro principal desafío como educadores, el posibilitar situaciones de enseñanza y aprendizajes dentro de condiciones ambientales de alfabetización que posibiliten trabajar con un proceso de alfabetizador desde una concepción psicogenética constructiva desarrollada por la autora Emilia Ferreiro, discípula de Piaget, y buscando formar siempre a un sujeto que aprende, pero a un sujeto autónomo, que construirá desde sus conocimientos y en un continuo proceso de asimilación, acomodación y reestructuraciones permanentes, aprendizajes significativos para sí y para la relación con el mundo externo, sin dejar de tener en cuenta sus particularidades emocionales, sociales y culturales. Será necesario entonces también comenzar a pensar prácticas escolares desarrolladas para nuestros alumnos, teniendo en cuenta todos estos elementos, el contexto, las características propias del aula y todo cuanto hacen a la relación de este niño con la lectura y la escritura para poder favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades en el niño como lectoescritores. También se nos plantean desafíos dentro del área de matemática en ambos niveles. Y para esto invito a mi compañera Paula para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. En cuanto al desafío actual de la matemática, en este contexto, tiene que ver principalmente con romper con antiguos paradigmas de concebir a este campo del conocimiento como algo inaccesible, algo difícil, complicado para los estudiantes, pero que bajo ciertas condiciones didácticas todos los chicos pueden aprender matemática. Y la posibilidad de aprender, comprender, explorar y aceptar el desafío que implica es dependiente del contexto didáctico
y de las situaciones didácticas que se propongan. Por supuesto que también va a estar condicionado y no es independiente de las condiciones institucionales y de las sociales en las cuales se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Donde lo importante, el objetivo, el propósito de la matemática va a residir principalmente en la resolución de problemas, no tan solo en situaciones problemáticas que se den en el ámbito escolar, sino también aquellas que se den en la vida cotidiana. Es así que el objetivo y el desafío que se propone desde el campo de la matemática es entrar en juego matemático. ¿Qué significa? Que el alumno se posicione como un pequeño matemático, como un pequeño científico matemático, que se ocupe de producir conocimientos nuevos frente a problemas que se le estén planteando y pueda él debatir y dar respuesta a las preguntas que se le formulen, y donde el docente también se reconozca como un productor de conocimiento matemático. Ese es el desafío que se plantea desde el campo de la matemática, teniendo en cuenta el contexto de excepcionalidad que hemos estado viviendo el año pasado y que todavía lo estamos atravesando. Es así que, teniendo en cuenta estos desafíos en nivel primario y en nivel inicial, que luego Daniela va a continuar exponiendo, es que se plantearon para mantener viva la escuela. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. También vamos a abordar desafíos de nivel inicial. Educación inicial comprende a los niños desde los 45 días a los 5 años de edad, siendo obligatoria a nivel nacional las salas de niños y niñas de 4 y 5 años. Y bueno, desde el Ministerio de Educación de la Nación se sostiene que el jardín de infantes inicia la puesta en juego del derecho al bien social que significa la educación. Actualmente, debido al contexto, desde la Cátedra de Didáctica hemos tenido la oportunidad de realizar entrevistas a docentes que se desempeñan en el mismo nivel, más investigaciones de distintos autores como Laura Pidluck, para conocer un poco más los desafíos actuales que dan cuenta de las problemáticas y los desafíos. Y además nos desafían a nosotros a mirar de una manera crítica y reflexiva. Bueno, los docentes debieron acudir a la búsqueda continua de material enriquecedor, recursos decorativos, debieron perder el miedo a las cámaras, y se puso énfasis en este nivel más que nada a las expresiones faciales, corporales, en la voz y jugando también con la combinación de luces y sonidos. Debido a la desigualdad y a las distintas posibilidades de acceso a la conectividad que han tenido las familias, se utilizó para comunicarse y ofrecer estas propuestas diversos recursos de comunicación. Otro de los desafíos es planificar la vuelta a clases presenciales de un modo seguro y saludable, garantizar, fortalecer trayectorias escolares continuas y completas, generando mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. La presencialidad está bajo un estricto protocolo de bioseguridad. Hay modalidad de dictado de clases presenciales, pero en modo de burbuja, es decir, que hay asistencia alternada, en donde se incluyen tiempos de descanso, y se debe respetar el distanciamiento social, que es de 1,5 metros con el compañero, con el estudiante, y 2 metros con la docente. Por sala de nivel inicial deben asistir de 6 a 8 estudiantes, y ahora el juego es individual, es decir que bueno, no se pueden compartir elementos ni bancos. Además, es un requisito indispensable ingresar con el kit de higiene, que contiene alcohol, jabón, que se hizo entrega en todos los establecimientos de manera personal para todos los docentes y todos los alumnos.
hay que lograr mantener y retomar este vínculo con la escuela, aquellos alumnos que abandonaron durante el ciclo lectivo 2020. Es decir, que bueno, se deben resignificar los contenidos y aprendizajes del año anterior, realizar aprendizajes significativos desde un vínculo afectivo de interés. La estrategia fundamental para mantener el contacto con los niños y niñas por parte de los docentes fue encontrar el medio que acortara esta distancia y posibilitara un encuentro. Desde las instituciones se debe pensar siempre en una combinación de soporte y medios si quiere proponer espacios de encuentro con los alumnos, encuentros que son con palabras, imágenes, conocimientos, voces y gestos de los cuerpos, aunque sucedan actualmente en las pantallas, por ejemplo. En este contexto que estamos atravesando, es fundamental acompañar, contener y permitir recuperar las actividades desarrolladas en la educación a distancia. Y también es fundamental atender a las nuevas necesidades de los niños y niñas desde su heterogeneidad. Ahora le voy a dar el pie a mi compañera, a Gemma, que siga haciendo aportes. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, continuamos con esta exposición y bueno, queremos compartir con ustedes y rescatar, así como nuestros compañeros de México, qué es lo que ha significado para nosotros esta modalidad de aula en espejo, ¿sí? Verdad que ha sido un intercambio muy rico con los estudiantes de la Universidad de La Salle de Pachuca, México. Y bueno, nosotros les comentamos que en uno de los primeros encuentros que tuvimos con los compañeros y compañeras, pudimos establecer determinadas preocupaciones que realmente, a pesar de que estamos en contextos totalmente distintos y muy separados, hay aspectos comunes entre México y Argentina que tienen que ver con preocupaciones que están relacionadas con la crisis sanitaria, el vínculo pedagógico, las familias, la escuela, la desigualdad educativa, las dificultades de aprendizaje de virtualidad, ¿sí? Las dificultades de aprendizaje kinestésico, conocimientos y contenidos. En cada uno de estos aspectos hemos podido ver puntos de encuentro entre ambos compañeros y que nos llevan a replantearnos todas estas preocupaciones y a tomar un punto de partida y una toma de posición frente a esto como futuros profesionales y educadores. El vínculo pedagógico, como todos sabemos, cómo poderlo seguir manteniendo a través de esta virtualidad, de que estamos mediados por una pantalla, y aún así también tener en cuenta esta desigualdad en cuanto al acceso de la tecnología de los diversos alumnos y alumnas que están en contextos de mucha vulnerabilidad socioeconómica, cultural. También rescatar el papel de la familia, que ha sido tan importante para sostener este vínculo pedagógico que no solamente ha tenido en cuenta al docente, sino que los docentes también han necesitado del apoyo de las familias en este acompañamiento a sus hijos, sobrinos, a toda la familia que tiene que ver y que están transitando escolaridades. Si bien es cierto, muchos de ellos tal vez no han tenido este acompañamiento porque no cuentan con el nivel sociocultural y aún también la conectividad, todos los problemas de tecnología, ¿no? Pero podemos ver que la escuela la construimos entre todos. Esto es algo que nos ha quedado muy en claro en este recorrido con los compañeros de México y en todo lo que hemos realizado en la cátedra. Ahora más que nunca se construye verdaderamente entre todos. No solamente hay una mirada puesta en un actor, sino en todos los actores que hacen a esta comunidad educativa, a la sociedad, las políticas educativas, tal como mis compañeras lo expresaron en las distintas resoluciones y todo, que tiene que ver con cuidar la salud, la vida de los ciudadanos. Y bueno, como
explicaba acerca de las dificultades del aprendizaje kinestésico. Eso es algo que también mi compañera expresó, cómo en este tiempo de pandemia se nos tiene que posibilitar, ¿no?, el encuentro de alguna forma con este tipo de aprendizaje kinestésico que lo tenemos tan coartado por el distanciamiento, por la falta de expresión de las emociones a través del cuerpo. Esto también afecta mucho lo que es el nivel inicial y por supuesto también el nivel primario, porque aprendemos también con el cuerpo. Pero esto nos ha llevado también a poder desarrollar otros sentidos como es la vista, la audición, aprender a escuchar al otro, y en ese escuchar al otro podemos sentir lo que esa persona está pasando, ponernos en su lugar, ¿sí? Y la otra preocupación tiene que ver precisamente con el conocimiento y con los contenidos. Algo que se ha dado mucha importancia en nuestro país en cuanto a la priorización curricular de determinados contenidos para cada área y poder ir integrando estos ciclos y que no queden desarticulados entre sí. También tenemos que decir que ha sido una propuesta enriquecedora entre ambos contextos, mexicanos y argentinos, ya que hemos podido construir, resignificar contenidos, aprendizajes sobre educación, conocer los contextos y las distintas realidades que ellos también nos han presentado en cuanto a sus dificultades de conectividad, de relacionarse, también a través de una pantalla. Y también esto tan rico que es de como futuros educadores, que podemos tener distintas miradas, pero que siempre van a haber puntos de encuentros que tengamos y podemos hacer algo bueno entre todos. Crear lazos culturales, afectivos y por supuesto académicos, además de reflexionar sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje, que no es algo que está acabado, que está acotado, sino que es en pleno construcción todo el tiempo, así como veíamos con mis compañeras cuando mencionaban a la autora Ferreiro, que ha sido muy desarrollado en esta cátedra, poder construir conocimientos juntos, desde los distintos niveles, en las distintas áreas. El diálogo, la puesta en común, de buscar posibles soluciones o alternativas y dejar una puerta abierta a estos nuevos encuentros pedagógicos internacionales, eso es muy bueno y ojalá que podamos seguirlo dando. Queremos agradecer a los docentes de ambas universidades con todo nuestro grupo de clase de San Juan, precisamente por habernos brindado esta hermosa oportunidad, que creo que si no hubiera sido por esta pandemia, la verdad que tal vez no se hubiera realizado, ¿no? Entonces, bueno, también rescatamos este esfuerzo que han hecho ambas universidades para ponerse de acuerdo y concretar estos ricos talleres y conversatorios que hemos realizado. Y en este sentido quiero resaltar la importancia del docente, del rol y de la enseñanza. Este docente como constructor de puentes, como inició mi compañera en un principio. Los docentes hemos visto que la pandemia nos ha puesto en una situación de reconocer el valor que tiene el docente, la escuela, la educación. Este docente que a pesar de todas las limitaciones que ha tenido, porque él también se ha visto coartado en sus formas de enseñanza, en las angustias, las ansiedades, el estrés, siempre ha buscado la forma de poder llegar a sus alumnos y de poder ser este mediador pedagógico, como lo menciona la autora Davini. Este mediador social y pedagógico. Es un mediador entre el conocimiento y sus alumnos, adecuando las propuestas pedagógicas, y esto lo hemos estado viendo continuamente en cada encuentro en las aulas, a los intereses de los alumnos, teniendo en cuenta el contexto sociocultural específico y el grupo en general de su clase. Estos puentes los puede facilitar el docente para que los alumnos desarrollen competencias, habilidades, aprendizajes significativos en cooperación con sus pares mediante el intercambio de debates, reflexiones a partir de sus propias concepciones y perspectivas, ampliando sus conocimientos, brindando así información y nuevos conocimientos teniendo en cuenta sus contextos particulares y específicos. Finalmente, este ha sido un largo recorrido, un cuatrimestre que hemos tenido muchas dificultades, y a través de esta cátedra didáctica de niveles, como expresó mi compañera también en la introducción, esta didáctica que
Es una disciplina que es general, que está encargada de estudiar, de acercarnos a las prácticas escolares y específicamente a los niveles primario y el nivel inicial. Ha sido un hermoso recorrido para nosotros y poder conocer la realidad de cada uno de estos niveles y cuáles son los desafíos que se nos plantean a nosotros como futuros educadores y como parte de la sociedad en su conjunto. Estas prácticas escolares y los modos de presentación del conocimiento que tienen que ver con esta didáctica. Comprender que no hay una sola didáctica, no hay un solo método establecido, sino que se construye en relación al contexto, a las necesidades, a las cuestiones particulares de los alumnos, de las familias, ¿sí? Es una construcción entre todos, metodológica. Esto no es algo que esté acabado. Y por lo tanto, la cátedra nos ha brindado este posicionamiento como futuros docentes, ¿sí? Este posicionamiento de tomar un punto de partida en cuanto a cómo vemos la educación, cómo intervendríamos, qué haríamos, cómo construimos entre todos posibles soluciones. Por lo tanto, tenemos muchos retos por delante sobre esta situación de excepcionalidad a la educación que nos está atravesando y a toda la sociedad. Los invito a que, bueno, que reflexionemos sobre esta última diapositiva que mi compañero Juan va a colocar, donde dice: profe, recuerda, el mejor recurso siempre serás tú. Y restamos una frase de Facundo Manes, que en el neurocientífico argentino: el vínculo docente-alumno es irreemplazable e insustituible también, ¿sí? Reconocemos este vínculo tan hermoso que podemos crear y que podemos construir juntos, siempre rescatando y teniendo en cuenta que el alumno es un sujeto activo, ¿sí? Y que nosotros también como docentes podemos construir junto a ellos y seguir siendo estos mediadores sociales y pedagógicos. Muchas gracias. Gracias. Muy clara esa exposición. Les agradecemos a Rita y a su equipo y a todos los estudiantes la participación y el haber dejado esos claros conceptos de lo que significa la didáctica, ¿no? De esa construcción justamente de puentes nuevos que vamos a tener que ver cómo rediseñamos. Y de esa construcción del vínculo, así que también con Minerva y sus estudiantes que nos han ayudado desde el inicio de estas conferencias, quisiera que ahora se abra el diálogo entre todos nosotros, entre quienes están asistiendo hoy acá, y que sé que tienen mucho para dar y para compartir, si podemos tomarnos unos minutitos, si bien ya estamos en horario, unos 5 o 10 minutos de intercambio. O si hay preguntas que quieran hacer por el chat. Yo quisiera preguntarles algo, viendo que pues ya están ustedes asistiendo a las aulas en las prácticas, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya son profesores y están dentro de las mismas. Sin embargo, nosotros, yo como docente de la universidad de aquí en Pachuca, aquí en México, pues vemos muy complicado el poder regresar a hacer prácticas a las escuelas. Por la situación de la pandemia, por la situación del contagio, de toda esta situación. No sé qué experiencias han tenido quienes no tienen el grupo y que acuden a las aulas en este regreso después del confinamiento. ¿Cómo ha sido el contacto con las escuelas? ¿Cómo ha sido el contacto con los profesores directamente? ¿Les han puesto alguna restricción o qué ha sucedido con esto que nos están presentando y que, bueno, pues es muy interesante para lo que viene para nosotros, ¿no? A quien quiera contestarme, a lo mejor a los profesores, ¿no? Que ya están
que ya están en su salón y que permiten que los alumnos estén, los estudiantes de la licenciatura estén dentro de, ¿no? Bien, yo hacer un breve aporte, Minerva, y después darles la palabra también, creo que nos están acompañando justamente algunos alumnos, estudiantes practicantes, porque creo que tu pregunta va por ahí, ¿verdad, Minerva? Sí, porque a mí ahorita estamos practicando en Zoom, ¿no? Nos prestan Bien. un chico y practicamos, pero Sí, sí, sí. ya vamos a regresar próximamente a la presencialidad, y mi percepción es que no nos van a permitir tan fácilmente la entrada otra vez a las escuelas para hacer prácticas. Y yo veo que ustedes lo están haciendo. Entonces, ¿qué ha sucedido en este proceso para poder regresar a hacer estas prácticas, no? Bien, bueno, yo te aporto brevemente porque me gustaría que los estudiantes, futuros practicantes que están en este momento realizando sus prácticas pudieran enriquecer aún más este planteo. Sí, nosotros acá en San Juan también tenemos todo un protocolo, como lo han explicitado los estudiantes, ¿no?, que está regulando estas nuevas formas de escolarización, estas nuevas formas de experiencias, que ha planteado desafíos, ¿no?, en el campo de la práctica. No tenemos en este momento posibilidad de ingresar a las instituciones educativas, a realizar las prácticas con las características como las hemos hecho en años anteriores, pero sí están realizando prácticas, por ejemplo, en el espacio nuestro, en la Cátedra de Didáctica de Niveles 1, nos acompañan, creería que están acompañándonos también acá en el encuentro, 2 docentes practicantes, futuros docentes, ¿no? Y ellos intervienen también con el equipo, van gestionando las clases, participan de tantos de encuentros sincrónicos como de encuentros asincrónicos. Desde ese lugar, esa es una de las formas donde se ha reinventado esta modalidad de las prácticas, ¿no? Por ejemplo, no sé si quieren los estudiantes también aportar las experiencias, sé que están trabajando desde otro lugar, con otras experiencias. Hola, Rita. Hola, Miguel. Hola. ¿Cómo estás? Sebastián. Sí, Sebastián también. Los escuchamos, no sé, Miguel y después Sebastián. Ajá, bueno. Sí, Miguel. Bueno, hola Rita, hola estimado equipo de la Facultad de Filosofía. Es un placer acompañarlos en este emprendimiento, en esta iniciativa tan linda para compartir experiencias. Escuchaba atentamente a la profesora Minerva respecto de algunas, unos interrogantes que nos surgen en estos tiempos de incertidumbre, de no saber cómo seguir o qué paso seguir o cómo dar el paso siguiente. En relación a las prácticas, estoy trabajando en la Cátedra de Prácticas como profesor adscripto y además trabajo en algunas instituciones de nivel secundario. Hemos trabajado esta primera parte de una forma muy particular, siendo a la vez profesor formador y coformador. Hemos recibido en algunas instituciones, no son muchas, pero en algunas se están recibiendo algunas parejas de practicantes, de residentes. Se está trabajando con burbujas, los grupos de estudiantes están divididos en burbujas o en grupos que asisten por semana, ¿sí? En algunos cursos, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengan, existen hasta 4 burbujas inclusive, porque el protocolo en nuestra provincia dice que no pueden asistir a las clases presenciales más de 15 alumnos. Entonces, en algunas hemos podido recibir, les hemos tendido ahí un puente también, volviendo a la metáfora que ustedes plantearon, para que puedan realizar también y vivir
vivir de una manera más significativa la presencialidad de las prácticas. Así que en un par de instituciones han tenido la posibilidad de ir a observar. Pronto estarán también haciendo sus intervenciones pedagógicas, y bueno, estamos trabajando en una especie de bimodalidad que tiene también sus alternancias, porque teníamos un cronograma con los grupos y burbujas desde principio de año o desde marzo, y bueno, hemos tenido una semana en la que se suspendió toda actividad. No asistió ni una sola burbuja. Entonces, bueno, se trastocan un poco los cronogramas, los calendarios, y también la forma de organizar la participación de las parejas pedagógicas como practicantes en las instituciones. Así que bueno, es todo un tema ir todo el tiempo buscando la forma de adaptarnos y de reorganizarnos para poder construir una experiencia significativa para los practicantes. Miguel, una pregunta. ¿A qué te refieres con estas clases en burbuja? Bueno, las clases en burbujas son la separación en grupos. Los cursos tienen, por ejemplo, 40 inscriptos o 35 inscriptos, se dividen en tantas burbujas como sea necesario para que no haya simultáneamente más de 15 presentes. Todo esto teniendo en cuenta el distanciamiento respecto de los tamaños que tienen las aulas, respecto de la estructura misma del edificio escolar. En algunas escuelas pueden ir 15, en otros pueden ir 13 nada más. Se respeta esa situación. Entonces, se forman 4 grupos y van asistiendo uno por semana. Entonces, tenemos una semana presencial, y en esa semana se establecen vínculos, actividades, se establecen metodologías de trabajo que luego se continúan en forma asincrónica por diferentes medios. Vía correo electrónico, vía WhatsApp, se empiezan a trabajar e intercambiar actividades para ir realizando en las semanas que no vienen. Entonces, en la semana que están, se aprovecha para establecer esos vínculos y esas relaciones que permiten un acercamiento a las consultas, acercamientos a algunas cuestiones que tienen que ver con lo operativo del trabajo, que después tienen que hacer en forma virtual o asincrónica. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy claro. Creo que has ilustrado cómo están llevándose a cabo las prácticas. Voy a hacer un aporte a lo que dijo el profe. Y ahí está también Sebastián. Sebastián, ¿querías aportar algo? Bueno, buenas tardes. Sí, un poco en la línea. No sé si Dani quiere agregar ese comentario ahí antes de continuar. Sí, que estas burbujas que comentaba el profe son de acuerdo a la estructura de la institución, es decir, a los espacios. Si es un curso amplio, chico, a la matrícula de los estudiantes. Por ejemplo, si son 40 estudiantes por aula, se dividen cada 8, es decir, van un día 8 estudiantes, respetando el protocolo, el distanciamiento social, los espacios. Al otro día, al próximo día, va al siguiente grupo, y así, a eso se le llama burbuja. Quería contarles, Minervas, que había una pregunta en el chat para ustedes sobre cómo ayudan en México a los padres a acompañar a los estudiantes en este proceso de pandemia. Si hay alguna estrategia, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Sí, mira, bueno, gracias por la respuesta. Ya a ver si tenemos oportunidad más adelante para platicarles cómo nos va a ir, porque apenas están los planes para regresar. Definitivamente no hay nadie en las escuelas todavía.
Pero, por supuesto, ha sido una situación muy complicada desde el nivel básico, hablando de preescolar, primaria y secundaria. Los comentarios de los maestros, de los asesores, quienes están a cargo de trabajar con estos chicos que pues están en casa y están viviendo desde hace año y medio toda esta situación y que se ha convertido pues en algo muy, muy complicado porque no nada más a veces es uno, tienen uno preescolar, tienen otro en primaria. Entonces, lo que los maestros han hecho es a veces el mandar todos los días a los padres de familia los trabajos que los alumnos tienen que realizar, ¿no? Con un aprendizaje esperado, que es parte del currículum que se maneja aquí en la educación básica, con los aprendizajes clave del modelo educativo que se está llevando a cabo y que comentaban los alumnos, es un currículum nacional y les van dando muy, muy específico qué es lo que tienen que hacer. Y una vez a la semana tienen una sesión de Zoom para poder estar, o 2 veces, dependiendo de lo público y lo privado, porque sí hay una diferencia entre el trabajo que se hace con las escuelas públicas y con las escuelas privadas. En las escuelas privadas la mayoría están conectados todo el tiempo de clase. Si tienen clase de 7 a 3, pues de 7 a 3 o de 8 a 2, el tiempo que se requiera. En las escuelas públicas solamente una vez a la semana se conectan y pues no es obligatorio, porque pues no todos tienen los recursos para poder hacerlo. Sin embargo, se está al pendiente de los padres, de las dudas y demás a través de los teléfonos y de la aplicación de WhatsApp, ¿no? Eso es lo que se ha hecho en las comunidades rurales donde a veces no hay ni siquiera luz. Muchos maestros se han dado a la tarea de hacer manuales instruccionales y llevarlos para los chicos y para que puedan ir desarrollando actividades, ¿no? Eso es lo que de alguna u otra forma los docentes han sacado adelante estos ciclos escolares porque no se han perdido. Se está tomando en cuenta todas las condiciones en las que se encuentra la población de México, que es tan diferente como la de Argentina, quiero pensar, y pues ir trabajando con todo esto, ¿no? Y ahorita que se está pensando en el retorno a la presencialidad, pues se está pensando también en estos protocolos que está emitiendo la Secretaría de Educación Pública aquí en México. ¿Qué habilidades serían las básicas que los alumnos tendrían que tener para concluir estos 2 ciclos escolares que de alguna u otra forma se estuvieron dando en línea? Eso es lo que se está haciendo para poder ayudar un poco a las familias, asociaciones que por supuesto les dan computadoras o les dan apoyos, ¿no? Obvio que no para todos, pero de alguna otra forma se está ayudando a toda la población. Muchísimas gracias. Indudablemente el rol del docente en este contexto se ha revalorizado muchísimo, lo mismo que el vínculo y la relación con la comunidad educativa y los padres, ¿no? Ha sido fundamental. Muchísimas gracias, Minerva, por tu experiencia. Paula, quería comentarle a Minerva y a los compañeros mexicanos, en función también de algunas cuestiones que voy leyendo en el chat, que acá en Argentina, en la vuelta a la presencialidad, se tomó, además de la bimodalidad, que fue la que tuvimos el año pasado, presencial y virtual, este año también se implementó la modalidad combinada, que es la que hablaban algunos compañeros, que implica que la presencialidad, la modalidad presencial es para aquellas escuelas que tienen infraestructura para que vaya todo el curso completo. La modalidad virtual para aquellos alumnos o familias que están en grupos de riesgo y no pueden asistir mientras dure la pandemia, o aquellos papás que deciden no enviar a los chicos porque tienen miedos, temores en relación a la pandemia, y la modalidad combinada que implica esta división en burbujas que comentaba Miguel hace un momento. Que implica estos grupos, ¿no? Unos días van un grupo, otros días van otros grupos. Y acá comentaban los compañeros en el chat que esta modalidad combinada, y sobre todo ahora en la vuelta a la presencialidad, ¿no? Implica
una sobrecarga para el docente porque implica pensar en la tarea presencial, en la enseñanza presencial, pero también considerar la virtualidad para aquellos alumnos o papás. En este momento es la última información que tenemos, los papás que deciden no enviar a sus hijos porque no quieren, es decir, las familias ahora tienen la autoridad de decidir si los chicos van a la escuela o no. Y el docente tiene esta doble responsabilidad, ¿no? La enseñanza presencial y virtual, por el mismo salario, como comentaban acá los compañeros, y bueno, es como todo un tema de discusión y un desafío, ¿no? Muchas gracias, María Inés. Muy Seguía enriquecedor. Sebastián. Bueno, gracias. Sí, justamente quería compartir nuestra experiencia en San Juan, reafirmando lo que comentaba María Inés, si no me equivoco, y un poco el profe Miguel. Bueno, respecto de la pregunta de la profe Minerva sobre nuestras experiencias dentro de la práctica, nosotros, por lo menos yo y mi pareja pedagógica Natalia, que también está por aquí en algún lugar, fuimos alternando también esa experiencia. Nosotros primero realizamos un momento de observación de las clases que se realizó de manera presencial. Pudimos asistir a un instituto de formación docente y observar una clase. A la semana siguiente pasamos a fase 1 nuevamente, entonces todos aislados y a la virtualidad en el momento en que nosotros gestionábamos nuestra primera intervención. Así que lo hicimos de manera virtual, sincrónica, por medio de Meet. Tuvimos muy buena participación por parte de los estudiantes del curso y fue una muy buena experiencia. Y el próximo martes, como comentaban recién algunos compañeros y algunas compañeras, volveríamos a la presencialidad, entonces vamos a gestionar una clase presencial en el instituto. Nosotros, a ver, para aclarar un poco, en la Universidad Nacional de San Juan es un ente nacional, justamente, entonces no se rige por las mismas normas o no sigue las mismas decisiones que tomó la jurisdicción de la provincia. Entonces no tenemos presencialidad en ningún ámbito del cursado y por lo tanto tampoco de las prácticas, de quienes están realizando las prácticas en alguna cátedra de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, como es el caso de algunos compañeros que están aquí presentes. Mientras que nosotros, al hacer la práctica en un instituto perteneciente o bajo la jurisdicción de la provincia de San Juan, tenemos la posibilidad de acceder a algunas clases presenciales. Entonces, bueno, en ese sentido no hemos tenido ningún problema, las instituciones se han abierto y nos han recibido, nos están recibiendo en las diferentes modalidades, por supuesto. También debido, gracias en buena parte al trabajo de nuestros profes coformadores que están, y todo el equipo de cátedra de las prácticas que contactaron a todas las instituciones que hizo falta y generaron todos los lazos posibles para que nosotros hoy estemos realizando nuestras prácticas. Así que bueno, espero y deseo realmente que su experiencia también sea bastante interesante como la nuestra y positiva, por lo menos como venimos desarrollándolo en este momento. Y bueno, sí, estamos en una situación bastante particular y como docentes tenemos que tomar esta responsabilidad que se nos ha puesto, que a veces implica una sobrecarga, es verdad, pero bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible. Aquí está mi compañera ahí justamente escribiendo en el chat. Así que bueno, de nuevo agradecerles por escucharnos, por compartir sus experiencias. Vemos que son bastante similares, bastante parecidas, así que en ese sentido espero que también su experiencia al momento de la práctica sea parecida a la nuestra y sea una experiencia más que positiva. Muchas gracias. Esperemos también que así sea y gracias por la respuesta.
Yo quería compartir, en particular, retomar el tema del vínculo, de crear el lazo entre lo sincrónico y lo asincrónico, Minerva, y te escuchaba cuando contabas que en las escuelas privadas, que tenían mayor poder adquisitivo, estaba el niño en conexión sincrónica, entiendo, toda la mañana. Me parece terrible didácticamente eso. Totalmente antididáctico. O sea, la sincronía que se debe dar, porque no tenemos que videoclipsar la educación, como diría Inés Dussel, esto de querer repetir lo que hacemos en una práctica presencial, en una práctica que es sincrónica. Entonces la sugerencia es decir, bueno, a lo sumo 2 horas puede ser, con un pequeño recreíto entre medio para que haya una atención cognitiva correcta, porque en realidad 5 horas seguidas escuchando a un profesor es querer ilusionarse que nos escuchan, porque es así. A los 10 minutos ya han apagado, han dicho no la podemos cambiar en Milce Carmona. Bien, entonces, una sugerencia para quienes van a hacer prácticas sincrónicas y asincrónicas. La sincronía tiene que ser de 1 hora, 1 hora y media como máximo, y ser lo más activa posible, donde los estudiantes sean los protagonistas, como están siendo hoy aquí. ¿Bien? Y que todo lo otro se hace presencia a través del material que el docente está preparando, que no tiene que ser eterno ese material, que tiene que ser, si es primaria, tienen que ponerse de acuerdo en tratar una temática con las profesoras especiales y que todo vaya armonizado de tal manera que logremos verdaderamente ese vínculo, ¿no? Y sí es importante que el niño vea a su maestra de primario, porque sabemos que el afecto ahí es fundamental. Entonces, no digo que no haya, pero puede ser un videíto bien armado que se manda primero y después la clase sincrónica 1 hora, porque un niño tenerlo 5 horas es verdaderamente ilusionarse que estoy dando la clase. No es una realidad. El niño no tiene la capacidad cognitiva para ese tiempo de atención frente a una pantalla, que cambia totalmente el vínculo. Y eso como sugerencia también a quienes están en nuestra universidad, porque acá nos ha pasado el año pasado que todos hicimos lo que podíamos, porque fue así, ¿no es cierto? Y hubo un accidente que fue la pandemia, que irrumpe y que nos cambia la vida de un día para el otro, y entonces docentes que sabían usar la videoconferencia querían dar sus clases, 5 horas de clase de corrido. Imposible, tampoco un universitario puede estar 5 horas de corrido. O sea, es la realidad. Seamos conscientes, si quiero explicar ese tema, lo hago en un videíto, se los mando de 1 horita y después o preparo otro tipo de material que sea con las palabras más simples posibles para llegar a ese estudiante, haciendo una transposición didáctica que permita que el padre incluso pueda irlo guiando, porque muchas veces el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, damos por supuesto que ciertas terminologías todos la entienden, pero cuando empezamos a hablar con nosotros nos damos cuenta que hay detrás un bagaje de conocimiento que no los tienen. Entonces, bueno, es mi sugerencia desde el punto de vista de la sincronía, ¿no? No sé si coincide conmigo, Minerva. Por lo que veo, sí. Sí, claro, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Lo vemos si lo vemos con los chicos universitarios. La universidad, por ejemplo, ha sido muy clara en los tiempos de trabajo con imagínense, con los chicos de educación básica. Pero creo que, Diego, querías comentar algo. Te cedo la palabra, Diego. Sí, gracias. Precisamente eso, ¿no? Que pedagógicamente pues se ha trabajado en diferentes modelos, ¿no? Es muy importante que en México la educación básica, como mencionaba Minerva, al estar dividida de manera muy radical entre la educación pública y la educación privada, se muestra muchísimo cuáles son precisamente las complicaciones y las dificultades, ¿no?
y el sector público, la educación pública que trabajó con educación por televisión a través de horarios establecidos, más este acompañamiento que se podía dar en algunos casos a través de plataformas, ¿no? En el caso de la educación básica en el entorno privado, las primeras instituciones que respondieron de manera más inmediata fueron las universidades, sobre todo particulares en nuestro país, que empezaron precisamente a utilizar los recursos que teníamos de educación a distancia. Y entonces eso fue lo que de alguna manera nos ayudó. Y en ese sentido las escuelas primaria y las escuelas secundaria absorbieron ese modelo de manera, digamos, directa, ¿no? Y aunado a un problema muy claro, que era la presión de las familias. Al pagar, el familia decía, yo quiero que mi hijo esté en la escuela. Entonces ha existido una simulación de la presencialidad en la virtualidad, es decir, que están exigiéndole los familiares que pagan, ¿no?, a la escuela privada la presencia del maestro dentro del horario de clases, ¿no? Esto ha sido tremendamente, digamos, un engaño, una ilusión. Y no solamente eso, sino el cansancio, el agotamiento virtual en docentes y en pequeños, ¿no? Estamos todavía lejos de saber cuáles van a ser los verdaderos efectos y los verdaderos estragos de la pandemia, ¿no? A nivel cognitivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, efectos muy concretos que van a verse con los procesos, no solamente de lo que no se pudo aprender de manera, digamos, convencional o adecuada, sino también de cómo por las pantallas, cómo por los usos excesivos de la tecnología, esto va a tener un impacto muy fuerte en los procesos cognitivos de los pequeñines, ¿no? Y además también tenemos el otro factor que vamos a ver cuando regresen los chicos, que es los niveles de violencia intrafamiliar a los que estuvieron expuestos, por ejemplo, ¿no? El tema de los abusos que se incrementaron, la problemática, por ejemplo, de las economías familiares sumamente golpeadas. Entonces, esto va a brotar en la escuela, esto va a surgir en la escuela, cuando empieza a darse la presencialidad. No solamente los aprendizajes, sino también pues toda la parte precisamente psicosocial y afectiva que ha pasado precisamente en este tiempo de pandemia. Entonces hay que irnos preparando. Diego, comparto con eso, comparto tu idea. Les comento un comentario de un niño de primaria, después de haber estado frente a la máquina más de un mes, que me dijo, no sé cómo me voy a relacionar con los otros cuando vuelva a la presencialidad. Fue la frase que escuché de ese niño de primaria con 9 años. Y yo dije, como siempre, vas a preguntar cómo estás. Vas a empezar por ahí, ¿no? Dice, es que solo me sé relacionar con 3 de mis amigos. Fíjense cómo el vínculo, por el distanciamiento que provoca la máquina, se quiebra y esos niños están aprendiendo a vincularse, ¿no? Nosotros acá los sanjuaninos decimos niños y niñas, muy acostumbrados, más que chicos y chicas, ¿no? Los pequeñitos. Entonces, muy interesante lo que has dicho, Diego, porque no va a ser un único factor al cual nos vamos a tener que enfrentar en la escuela cuando vuelva a la presencialidad, sino todo lo que emerge de esta nueva relación que se generó en la familia, en una familia que está golpeada económicamente, desgastada por el estrés de ver cómo llegar a fin de mes con esta situación económica tan dura que todos estamos viviendo y pasando, y a su vez, bueno, el reencontrarse en los lazos familiares, ¿no? Para aquellos que no estaban acostumbrados a estar todo el día en el mismo lugar. Hay 3 alumnos que están levantando la mano y con estos 3 participaciones vamos cerrando, así cumplimos un poco con el horario que ya nos fuimos, así nos encontramos mañana. Sebastián o Cecilia. También vamos a escuchar a Analía Videla, que es la subdirectora, está levantando la mano después de los chicos. No la he visto, no la había visto. Buenas tardes a todos. Gracias por
todos los aportes y reflexiones que han estado haciendo. Ahora, retomando un poco lo que todos estaban planteando, lo que nos queda ahora y a partir de este punto y a futuro es repensar las prácticas didácticas que vamos a tener que tomar en el aula, pero también la parte política tiene que repensar el sistema educativo que necesita y que quiere a futuro. Es verdad, como planteaban los profesores antes, Diego, Minerva, en la actualidad lo que la pandemia ha venido a desnudar es las desigualdades existentes y que no se veían en la presencialidad, ¿no? Y como sistema educativo tenemos que pensar esas nuevas prácticas que necesitamos, porque evidentemente necesitamos que exista conexión, necesitamos que los chicos y los docentes accedan a las conexiones, entonces hay que repensar desde la política también estos posicionamientos, estas cuestiones, cómo evitamos o cómo saldamos el tema de las desigualdades sociales existentes aún hoy y que se ven con el tema del acceso a las conectividades, tanto de docentes como alumnos, porque leía el diario la vez pasada, o las redes sociales también, y veía esto de cómo es posible que un dispositivo, por ejemplo una tablet o una PC, una notebook, una netbook, no estén al alcance, en este caso en Argentina, no estén al alcance de un docente o de un estudiante. Entonces, a partir de ahora es necesario que se replanteen estas cuestiones, o sea, cómo saldamos la desigualdad social que ha generado la pandemia. Gracias por escucharme. Muy cierto lo que dices y muy complejo verdaderamente, Cecilia. Es todo un desafío que tiene nuestro país y también el de México, ¿no? Con esta situación. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Sebastián? No sé, Paula, ¿quién te tenías? Sí, Sebastián o Vicky. Principalmente quería rescatar un poco lo que nos comentó Diego. Nosotros el año pasado realizamos un trabajo integrador en la materia de política y legislación educativa, junto con Sebastián y Natalia, y la verdad que ahí pudimos, más o menos que nos pareció que era el momento de escribir nuestras experiencias y comentando un poco lo que nos había sucedido a nivel macro y micro social, ¿no? Pero también nos dimos un lugar para resaltar esto de las subjetividades. Y tomamos un aporte de una autora que es Carla Selmanovich, que escribió allá por el 2001 contra el desamparo, y lo retomamos en el año 2020 porque qué tan actual es un documento del 2001 con respecto a lo que decía recién también Cecilia acerca de cómo la pandemia ha vislumbrado estas desigualdades y cómo también ha profundizado estas desigualdades. Queríamos pensar esto desde las subjetividades, ¿no? Parte también hablamos de las subjetividades al vacío, de cuántos problemas o consecuencias va a generar esta pandemia, y nos pareció importante analizar esto porque observamos desde nuestro lugar cómo quizás Sebastián dijo, nos sentamos frente a una pantalla que no nos escucha, que nos mira, no nos escucha, que es muda, que no tenemos ninguna respuesta, que la verdad que el panorama del año anterior fue desolador y que nuestra intención fue un poco escribir sobre lo que nos pasaba para poder este año continuar y reescribir y repensar las nuevas prácticas. Entonces, este año, con respecto a las educaciones combinadas que nosotros planteamos y que observamos que en varias medidas de los distintos países en ningún momento se tomó con respecto a lo socioemocional, y que nos pareció gravísimo, porque hay que tener súper en cuenta no solamente los aspectos socioemocionales, sino psicoemocionales, que son sumamente importantes a la hora de repensar y armar currículum y pedagogía con respecto a eso. Entonces, aplaudo mucho lo que nos comentó Diego, y a repensar en las subjetividades desde el lugar que nos toque, como educadores, educadoras o como estudiantes,
que va a ser un largo trayecto el que nos queda construir, pero si lo hacemos juntos y tratar de pensar y reflexionar, que es la única forma de continuar este trayecto. Sebastián, ¿vos querías aportar algo? Bueno, gracias. En realidad creo que con lo que dijeron Cecilia y Victoria estoy más que bien representado en lo que pienso y en lo que quería expresar. Así que bueno, sí, ese es el desafío que tenemos de aquí en adelante. No creo que no es casualidad que nosotros hayamos retomado las palabras que se escribieron o los pensamientos que se generaron en el 2001, en momentos en que Argentina atravesaba por una crisis única en su historia, y lo pudiéramos retomar en este momento en que el planeta entero, el mundo entero atraviesa una crisis. Y podemos ver que no ha habido una respuesta como se esperaba o como se debía por parte de los estados, por parte de los niveles decisorios, respecto de, por ejemplo, la respuesta que tiene que dar y que debe dar el sistema educativo a las demandas sociales. Así que bueno, eso. Muchas gracias por aclarar todo ese panorama también. Y bueno, nada, le dejo el lugar a la profe Analía. Y bueno, gracias por escuchar. Analía, no sé si estás por ahí. Tienes el micrófono apagado. Gracias, Emilce. De nada. Bueno, buenas tardes, felicitarlas y felicitarlos por el enorme trabajo, por permitirnos este espacio para el debate, y bueno, desde lo que han estado planteando, mi interrogante, o mejor dicho, la forma que tengo de ver esto, tiene que ver con pensar que con esta modalidad de enseñanza en las casas, la escuela se hace presente en la escuela se hace presente en las casas. Al estar la escuela como institución formal presente en las casas, diríamos que es la forma en que el Estado entra en la casa, porque es el espacio de lo público, aún en aquellas escuelas de gestión privada, pero es el espacio de lo público que entra en lo privado. Y esto, por supuesto, que produce una ruptura de lo que habíamos conocido hasta el momento. La pandemia vino a interpelar, a tener que responder y dar respuestas desde otro lugar, y en pospandemia y a partir de un largo trayecto tendremos para pensar los efectos y las consecuencias de estos giros. Desde ya adhiero a lo que han compartido nuestros estudiantes y los estudiantes de la Universidad de La Salle, lo mismo que Mirna, y agradecida a Milce por este espacio. Bueno, si les parece... Gracias, Analía, por tu aporte. Perdón, Pablo. No, está bien. Si les parece y no hay más preguntas, vamos a dar por cerrado la jornada de hoy y nos encontraríamos mañana a las 16:30 con lo previsto que tiene que ver con un conversatorio de profesores y coordinadores de las dos universidades. Los invito a seguir participando a todos del Padlet, donde pueden comentar y pueden seguir las experiencias que van subiendo los alumnos, los profesores y en general todos pueden hacerlo. Solo queda entonces agradecer a los docentes y a los alumnos de las dos universidades. También quiero agradecer a Laura Martínez del Centro Internacional de Educación en La Salle, al director Diego José, a la maestra Minerva, que no la veo por acá, pero que por ahí debe estar, a Rita Quiroga,
docente también de la Universidad Nacional de San Juan, a la coordinadora del área de educación a distancia, Rosa Pósito, y por supuesto a quien me ha acompañado a coordinar un poco esta jornada de hoy, que es la magíster Emilce Carbó. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias y el desafío de enseñar y aprender en este contexto tan difícil que nos toca ahora. Y muchas gracias y nos vemos entonces mañana como está previsto. Sí, me gustaría, Paula, unas palabras de Rosa, que sé que seguro Rosa Pósito va a dar alguna mirada sobre el vínculo a través del CIED y del uso de la virtualidad. Rosita, ¿querés hacer una última reflexión cerrando todo este debate? Sí, pero puedes entrar ya. Muy cortito. Sí, no, muy cortito. La verdad que realmente he estado muy atenta siguiendo a los jóvenes estudiantes que son los docentes que van a tener que asumir las aulas de aquí en adelante y los contextos en los cuales vamos a tener que trabajar. Creo que van a tener esto de la tecnología muy presente. Ojalá que problemas de pandemia se vayan como terminando, pero es un futuro que no conocemos. Entonces, realmente me emociona mucho que jóvenes estén planteando, como lo han hecho, y esta mirada de revalorizar el ser humano desde sus emociones, que está inmersa en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso creo que lo que nos va a permitir poder hacer un diseño didáctico adecuado, porque no dejamos de lado esa personita que está atrás de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea que esté mediado por una tecnología o que lo tengamos de cuerpito presente. Creo que si no perdemos de vista el ser humano que está aprendiendo, vamos a encontrar los medios y caminos. Creo que las dificultades aparecen cuando nos olvidamos de ese otro que está también participando y que es nuestro actor principal. Mientras que lo tengamos presente, ya sea que estemos con una máquina, le vamos a transmitir la emoción, le vamos a transmitir el entusiasmo y la energía que necesita para aprender, ya sea el medio que sea. Por eso yo insisto en esto de revalorizar el sentido de presencia. ¿Cómo yo voy a estar presente? ¿Por medio de la tecnología o en un acto cara a cara? Ahí. Entonces, desde ese lugar podemos hacer planteos didácticos que van a ser exitosos. Yo me animo a pensarlo así y quiero ser optimista para no terminar con esta sensación de que la epidemia nos está destruyendo. No, salgamos fortalecidos. Es el gran deseo, ¿no? Y creo que poder crecer en medio de todos estos inconvenientes. Así que bueno, simplemente eso. Y a mí me dan para hablar y puedo hablar todo el día, pero no, es cierto que había que cortar. Gracias, Rosa. Que perdón. Muy valiosas tus palabras y muy importante el tema de la presencia y del crecimiento, porque toda crisis implica justamente un nuevo crecimiento en la vida del sujeto y del ser humano, ¿no? Entonces, desde ahí, irnos con una mirada de decir, bueno, ¿qué tenemos que reinventar? ¿Qué es lo nuevo que debemos hacer para llegar a ese otro y poder construir esos hermosos puentes que han dejado bien claros desde la didáctica, ¿no? Bueno, gracias. Gracias ahora a todos, sí. Y sacamos una fotito, así que prendan las camaritas, que ahora se vienen las fotitos para que nos quede el recuerdo del segundo encuentro. Les agradezco a todos, como despedida, quisiera verles las caritas, todos los que puedan, enciendan su cámara, sé que no todos lo pueden hacer. Sí, yo no puedo, disculpe, profe, no sé por qué no puedo. Ay, a veces pasa, Lauri, puede ser la conectividad. Pero igual, muchas gracias, me ha gustado mucho volver a verla. Igualmente.
A mí me da mucha alegría volver a reencontrar a estudiantes que ya son mis exalumnos, diría. Bueno, muchas gracias a todos por estar y por acompañarnos, y los esperamos mañana para hacer el cierre de que va a ser una nueva apertura, porque esto no se puede cerrar, sino que va a ser un cierre para dar paso a una nueva reflexión en cada uno de ustedes. Nos vemos mañana entonces. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana entonces. Adiós, muchas gracias. Gracias, gracias Diego, gracias Minerva, Laura, por